Vamos a poder iniciar a nuestra sesión y vamos a continuar. ¿Alguna información respecto a las circunstancias actuales? Muy buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos, qué bueno verles, qué bueno que estén bien. Información. Hoy en la mañana nos reunimos con el coordinador de directores y jefes de departamento y con el director de área de Derecho Notarial a tratar de los temas relacionados con el desarrollo de nuestras actividades académicas. Definitivamente vamos a tener que seguir trabajando en modalidad virtual, eso por una parte. Por otra parte, también vamos a continuar con el desarrollo de los temas de esta manera y vamos a realizar los exámenes pues, de la manera virtual, porque lamentablemente no vamos a poder trabajar de manera presencial. Solo quiero avisarles que para los efectos del segundo examen parcial deben de estar pendientes. Vamos a hacer una prueba antes del examen porque voy a utilizar una plataforma que se denomina Quilgo. Esta es una plataforma pagada, pues pagada por cuenta del docente porque no hay otra manera. Tiene cronómetro y una vez que se activa el cronómetro, ustedes tienen que abrir, cuando yo les mande el mensaje, ustedes tienen que estar pendientes y abrir para abrir su examen, su variante. De la misma manera, son varias variantes las que se mandan por grupos. Se dejan hechos los grupos un día antes. Como no son muchos, creo que son como ahorita hay 66, pues creo que con unas 10 variantes que podamos hacer y lo distribuimos en los 66 estudiantes, bueno, vamos a sumar a los de la otra sección, porque lo vamos a hacer a la misma hora, lo podemos hacer ya a las 15 horas para que todos estén bien y estar pendientes. El asunto con esta plataforma es que aquí sí yo no les puedo decir, mire, les doy 5 minutos más o algo, porque la plataforma una vez se abre el cronómetro, a los 45 minutos que vamos a dar para el examen se cierra. Solo vamos a tener 45 minutos para realizar el examen. No puedo dar ni un minuto más porque no soy yo, sino que es la plataforma en que automáticamente al terminarse el tiempo se cierra. Deben de tener sus códigos al alcance porque deben de tener fundamento jurídico. Cada respuesta que ustedes dan va a tener fundamento jurídico, entonces tienen que tener sus códigos al alcance, deben de preparar su lectura, deben de estudiar los artículos que les remitimos para que ustedes ubiquen el artículo con el cual van a... Bueno, vamos a hacer una prueba antes. Vamos a hacer una prueba antes del examen. Con la otra sección me indican que tienen examen el martes y que quieren estudiar el lunes. Pues yo les dije que por mí no hay inconveniente, pero vamos a tener que una sesión, aparte de la de hoy, necesito una sesión para llegar al punto 7. ¿Qué vamos a examinar? Vamos a examinar hasta el punto número 7 del programa. Perdón, ahorita les aviso, porque ya les avisé a ellos también. Sí, al punto número 7 del programa. Vamos a examinar de notarial. Vamos a examinar también, tenemos los temas de examen, evolución histórica del derecho notarial. Vamos a examinar el régimen disciplinario del notario, la función notarial, la fe pública y la relación notarial. Hoy vamos a ver la fe pública, es un tema corto, y vamos a entrar a la relación notarial, donde nos quedamos con la otra sección, y así podemos tener pendiente una sesión más para previa al examen parcial. Esa es una información. Otra información es quienes solicitaron su revisión de examen. Ayer fue el último día, 3 días después de publicadas las notas, ustedes tienen derecho a solicitar su revisión de examen. La revisión de examen también tiene que ser virtual, pues así están las circunstancias, muy lamentables, pero tenemos que acoplarnos a ese sistema. La revisión de examen la voy a realizar los sábados y los domingos. Después de las 18 horas voy a hacer la revisión de exámenes. Voy a enviar una lista
de los estudiantes que dentro de los 3 días siguientes a publicar las notas, yo las publiqué el día lunes. Tenemos martes, miércoles y ayer jueves fue el último día de recibir solicitudes de revisión de examen. Yo voy a mandar una nota con la lista que tengo de esta sección. Espero que me hayan consignado nombre, sección, número de carnet y si es posible la variante que se les asignó para que yo mande la lista, de quienes solicitaron la revisión de examen. Quienes puedan el día sábado me dicen yo puedo el día sábado, quienes no puedan pues entonces me dicen yo puedo hasta el domingo, y si el tiempo no me alcanza para entre sábado y domingo de las 2 secciones, pues vamos a programar una segunda, tercera y cuarta reunión, ¿sí? Para que ustedes puedan tener el tiempo. Definitivamente tiene que ser en horas de la noche. Como es virtual, creo que no hay ningún inconveniente. El único requisito es, 1, haber enviado su solicitud dentro de los 3 días después de publicar las notas. Y 2, que para los efectos de su revisión de examen abran su cámara. Eso sí. Aquí no les exijo que haga a discreción de ustedes, pues hasta el momento no he visto que alguien abra su cámara, no los obligo, pero para la revisión de examen sí. Para la revisión de examen sí, por favor, tiene que estar el estudiante con su cámara abierta, ¿sí? Bien. Vamos a entrar al tema número 6, se llama la fe pública. Ustedes ven la presentación de la fe pública, es un tema muy corto. Según el programa, pues, definición. ¿Qué es la fe pública? ¿Cómo definimos la fe pública? Cuando estamos en un técnico profesional, creo que alguien todavía quiere. Licenciado Sebastián. Bienvenido, licenciado Sebastián, muy buenas tardes, qué bueno que esté con nosotros, le agradezco también que me acompañó en la otra sección. El licenciado Rudy se excusó, anda todavía haciendo diligencias de carácter profesional, entonces no pudo incorporarse. Les decía que para la fe pública, cuando yo les hablo del examen técnico profesional porque ya están cerca. El otro año ustedes están cerrando pensum, ya después ya se preparan su examen técnico profesional y por eso yo mucho me refiero al examen técnico profesional. Cuando uno le pregunta al sustentante, defina la fe pública. ¿Qué es la fe pública? Pero que me contestan, o lo que contestan según comentarios, es aquella que tiene el notario. ¿Aquella qué? Esa es la pregunta. Es como cuando hablamos de la función notarial. Actividad que realiza el notario. La actividad que realiza el notario. Ahí está el licenciado Rudy. Ya se está incorporando también el licenciado Rudy. Bienvenido, licenciado Rudy. Gracias por, ya lo había anunciado que usted se había excusado porque andaba en diligencias profesionales, pero qué bueno, bienvenido. Entonces les decía que, ¿qué es la fe pública? Y muchas veces me escriben o contestan, es aquella que tiene el notario. ¿Cuál aquella? ¿No? La fe pública, pues, es una aptitud, es un atributo, es una facultad. Vean cómo lo podemos decir. La fe pública es una aptitud, es un atributo, es una facultad que el Estado le delega a determinados funcionarios, así, a determinados funcionarios. La fe pública es un atributo del Estado. Ya habíamos comentado, lo hemos dicho en algunas otras oportunidades. En aquel elemento del jus imperium que tiene el Estado, pues a través de la ley se lo traslada a determinados funcionarios. Ustedes ya saben, en su derecho administrativo, me imagino, vieron cómo se clasifican los funcionarios. Los funcionarios se clasifican por elección popular. Funcionarios de elección popular. ¿Quiénes son funcionarios por elección popular? Pues el presidente de la República, los alcaldes, los diputados, son por elección popular. La Asamblea Nacional Constituyente, también por elección popular. Entonces, ellos son funcionarios públicos por elección popular.
Hay funcionarios públicos por legítimo nombramiento. Un legítimo nombramiento. El presidente, ¿a qué funcionarios nombra? Pues el presidente de la República nombra a sus ministros de Estado, a sus viceministros de Estado, nombra al Procurador General de la Nación, el presidente de la República. Eso sería por legítimo nombramiento. ¿Los diputados a quién nombran? Los diputados nombran al procurador, al procurador de los derechos humanos. Los diputados nombran al procurador de derechos humanos. Entonces, así vamos por legítimo nombramiento. Pero hay una tercera clasificación o tercera categoría que es por disposición de la ley. Que la ley disponga que es funcionario. Y solo hay el notario. El notario es funcionario por disposición de la ley. Lo hemos venido mencionando cuando mencionamos el artículo 1 de las disposiciones finales del Código Penal. Se entiende por funcionario público quien ejerce una función pública. Y el notario ejerce una función pública. Así lo regula la definición. Es el profesional del derecho encargado de una función pública. Y vimos en qué consiste una función pública. Entonces, esas son las tres categorías que vemos de funcionarios. Pero, ¿quiénes más tienen fe pública? Los empleados públicos también. Los empleados públicos también tienen fe pública. Los documentos que extienden tienen fe pública. Entonces tenemos los funcionarios públicos, los empleados públicos, pero también tenemos al notario. Entonces ahí tenemos quiénes son esos funcionarios. La fe pública, la definición. La fe pública es una aptitud, es una cualidad, es un atributo, es una facultad que tienen determinados o ciertos funcionarios que le ha delegado el Estado para robustecer con una presunción de veracidad. Con una presunción de veracidad. Entonces, esa es la fe pública. Ahora, ¿cómo se clasifica la fe pública? La fe pública tiene su clasificación. Esto es doctrinario. Cuando digo doctrinario, y si en su pregunta de su examen parcial se dice doctrinariamente, es porque posiblemente no tenga fundamento jurídico. Pero la clasificación de la fe pública es en dos grupos. La clasificación de la fe pública incorpórea, llamada también fe pública abstracta, llamada fe pública institucional. Fe pública institucional. Se le llama fe pública institucional porque es de la institución, es del ente administrativo. Y entonces vamos a encontrar que la fe pública, vamos a ver si aprovechamos acá, aquí estamos, que es la fe pública, ahí está. Y vamos a encontrar que se clasifica en fe pública incorpórea, llamada también fe pública institucional, llamada también fe pública abstracta. Fe pública abstracta. Dentro de esta clasificación de la fe pública vamos a encontrar la fe pública administrativa. Y eso sí tiene fundamento jurídico. La fe pública administrativa es aquella facultad, aquella presunción de veracidad, con que están robustecidos los actos que están bajo su competencia. Entonces vamos a encontrar que la fe pública administrativa, cuando en el artículo 186, ese sería el fundamento jurídico, en el artículo 186 menciona que los documentos expedidos por empleado público, funcionario público, produce fe y hace plena prueba. Por eso les digo, no hay que transcribir los artículos, porque no es todo el contenido del artículo lo que es aplicable a la respuesta. En este caso, lo aplicable a la respuesta sería que la fe pública administrativa, como si le dijera,
Defina la fe pública administrativa y cite su fundamento jurídico. ¿O dónde está regulada? Eso podría ser una pregunta. La fe pública administrativa es esa facultad, es ese atributo, es esa aptitud que determinados funcionarios de la administración pública tienen para robustecer con una presunción los actos bajo su competencia. ¿Cuál es el fundamento? 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí es pública administrativa. Por eso la vez pasada me permití recomendarles que hicieran una subnómina, una lista. Sí, Diego, le escucho. Sí, licenciado, disculpe, ¿podría repetir el fundamento? Es que se le trabó un poquito. Muy bien. Les decía que el fundamento es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se regula que los documentos expedidos por funcionario público, empleado público, producen fe y hacen plena prueba. Esa sería la parte del artículo que fundamenta nuestra respuesta. Luego tenemos, dentro de la fe pública incorpórea o la fe pública institucional, llamada también la fe pública judicial. Pero les decía, hagan una subnómina de funcionarios públicos. Hagan una nómina de funcionarios, empleados públicos, ¿qué documentos extienden? Ustedes tienen pasaporte, licencia para conducir vehículo, carnet, tienen carnet de la facultad como estudiantes. Entonces ustedes pues tienen carnet del Seguro Social. ¿Quién extiende esos documentos? ¿Quién extiende esos documentos? ¿Qué clase de fe pública tienen? Pues tienen fe pública administrativa. Hagan una nómina. 3 o 4 documentos. Usted me dice, documentos que tienen fe pública administrativa extendidos por el secretario de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Qué extiende el secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? Pues su certificación de cursos, su carnet. Esos son documentos que extiende el secretario de la facultad. Y así pueden echando, me avisan, por favor, si hay algún problema para ver qué podemos hacer y recuperar. No me reportan ningún problema. Alguien me dijo que se había... Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Será que podría volver a repetir la definición que dio de la clasificación de administrativa? Es que se le corta un poco. Muy bien, claro que sí. Administrativa, ¿cuál es la definición? Pues vamos a la definición de fe pública. Es la facultad, es la aptitud, es el atributo que el Estado le confiere a determinados funcionarios para robustecer con una presunción de veracidad los actos que están bajo su competencia. Los actos que están bajo su competencia. Esa sería la fe pública género. La especie, la fe pública administrativa. Vamos con las especies. La fe pública administrativa es la aptitud, es el atributo, es la facultad que los funcionarios y empleados públicos en ejercicio de su cargo tienen para robustecer con una presión de verdad o de veracidad los actos que están bajo su competencia pública judicial. La definición es la misma. Lo que va a cambiar pues, son las resoluciones, por ejemplo. La fe pública judicial. ¿Quién nombra a los jueces? Ustedes saben quién nombra a los jueces. Alguno de ustedes va a aspirar y va a querer ser juez, magistrado. ¿Quién nombra a los jueces? ¿Quién nombra a los magistrados? Funcionarios por legítimo nombramiento. Funcionarios por legítimo
nombramiento. La fe pública judicial. Para la fe pública judicial del 171 al 175 de la ley del organismo judicial. Vean por qué pongo este ejemplo, 171 al 175 de la ley del organismo judicial, porque no me tienen que contestar así. Me tienen que decir el artículo exacto donde está regulada la fe pública judicial. Y lo va a encontrar entre el artículo 171 al 175 de la ley del organismo judicial. Pero para que usted, la fe pública judicial es la aptitud o es la facultad, como uno que medir, es la aptitud que tienen los funcionarios judiciales, ¿no?, con una presunción de veracidad las actuaciones y resoluciones. Aquí tenemos que ir aplicando que emiten los jueces, ¿no? Actuaciones judiciales, resoluciones judiciales. ¿Y quién tiene la fe pública judicial? El juez, el secretario, el notificador. ¿Quién tiene la fe pública judicial? Hay que leer del 171 al 171. Lo que yo quiero es que ustedes vayan aplicando los artículos, que vayan estudiando, ¿sí? Porque ahí creo que tenemos la eficiencia. ¿Dónde aplicar? ¿En qué artículo? No lo transcriban todo. Hay artículos muy grandes, ¿sí? No son artículos muy grandes, pero solo deben de contestar la parte que nos interesa, no transcribir. Perdemos tiempo y se desvirtúa la respuesta. En fe pública registral. Ya la vez pasada les pedimos, hagan una subnómina de registros. Vean cuáles son los registros más importantes para el notario. Registro general de la propiedad, que hay dos, el de la zona central y el que está en la sede en la ciudad de Quetzaltenango. Registro electrónico de poderes. Registro general mercantil de la República. Las jurídicas. Registro civil del Registro Nacional de las Personas. Ahí hay 5 registros, con 5. Por supuesto, está el registro de notarios, está el registro de procesos sucesorios, está el registro forestal, está el registro mausoleo, está el registro de armas y municiones. Es que vean cuántos registros hay. Y cada titular del registro materializa, ejerce la fe pública registral. Y cada uno tiene su fundamento jurídico. El registrador de la propiedad civil, el registrador mercantil, su fundamento jurídico, el Código de Comercio. Ahí vamos a encontrar en los artículos que regulan que el registrador mercantil, el registrador de la propiedad tienen fe pública. El registrador del registro está en el acuerdo de la creación del registro electrónico de poderes, del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema. Entonces, así cada uno tiene su fundamento jurídico. El registrador del registro de la Nacional de las Personas. Escucho. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Fíjese que estoy notando que se le traba mucho, se le traba mucho la llamada, entonces no sé si podría volver a repetir los 5 registros que había mencionado, por favor. Voy a tratar de solucionar el problema por acá. Permítame un momentito, creo que sí, ya encontré por acá. Ahí está. Bien. Y estoy tratando de les decía. Recuerdo que alguien me dice, son 154 registros. Bueno, hasta más. Pero los más
Registro General de la Propiedad de la Zona Central. También está el segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango. Pero ese es uno, ¿no? El registro conforme la ley es uno, pero tiene una sede en Quetzaltenango. Luego tenemos el registro electrónico de poderes. Tenemos el registro nacional de las personas. Tenemos el registro mercantil general de la República. Ahí hay 5 registros. 5 registros. Hay que buscar en la ley el jurídico. Bien. Esos registros son parte de la clasificación institucional. Bueno, sí, voy a hacer lo posible. Voy a ver qué es lo que está pasando. Les voy a correr la presentación. Creo que no es mucho de la presentación. Me voy a salir y me voy a incorporar. Me esperan porque voy a ver si resuelvo este problema. Bueno, vamos a ver si nos funciona por ahí. Entonces, y tenemos que tener, no, yo veo que no. Voy a Lick, buenas tardes. ¿Por qué no prueba apagando su cámara? Muy bien. Vamos a probar ahí, apagando la cámara. Yo sigo sus consejos. Ustedes tal vez son más diestros que yo en esto. Si funciona así, para que no haya necesidad de salir. Bien. Bien, bien que se bloquea la señal. Sí, hemos tenido problema con eso, ya lo reportamos ahí a la empresa, pero hay un poco de problema. Me dicen si funciona así como me recomendaron. No, tampoco por lo que me están. Voy a salir.
Bueno, muy bien, señores estudiantes, incorporándonos y disculpen los inconvenientes. Entonces, como les decía, la fe pública es esa facultad, es ese atributo, y lo vamos a clasificar de esa manera. Se le llama fe pública institucional porque es de la institución, no es de la persona, no es del funcionario, no es del empleado público. El funcionario se puede enfermar, no llega, se va de vacaciones, pide un permiso, no llega. La fe pública sigue realizándose a través de quien lo va a sustituir. Si el funcionario renuncia o se le determina su periodo, pues la fe pública se queda en la institución y el que llega a reemplazarlo es el que va a seguir materializando, ejerciendo la fe pública. Por eso se llama fe pública institucional. No es del funcionario ni del empleado público. Y después tenemos la fe pública personal. La fe pública personal es llamada también fe pública notarial. Ahí me comentan, por favor, si ahora sí se escucha bien, si nos ayudó lo que hicimos acá. Muchas gracias. La fe pública personal, llamada fe pública corpórea, llamada fe pública corpórea, llamada fe pública notarial. También es llamada fe pública extrajudicial. Los autores del derecho notarial le otorgan a la fe pública. Entonces vamos a decir que hay fe pública institucional. ¿Cómo se integra la fe pública institucional? Fe pública judicial, fe pública administrativa y fe pública registral. A la fe pública institucional también se le llama fe pública incorpórea, abstracta. Y tenemos el otro grupo, o fe pública notarial, llamada también fe pública administrativa. Perdón, fe pública extrajudicial, fe pública extrajudicial. Y es la fe pública notarial. Y es únicamente el notario quien ejerce la fe pública. Entonces vemos ahí que esos son la clasificación de fe pública. Algunos autores incluyen la fe pública legislativa, pero la fe pública legislativa es corporativa, porque un solo diputado no tiene fe pública. Tiene fe pública todos los diputados en el pleno, atendiendo el quórum que necesite la decisión que van a tomar o el decreto que van a aprobar. Entonces no solo se las menciono porque de repente cuando ustedes estén leyendo por ahí algún material van a encontrar la fe pública corporativa también, pero eso se refiere a la pública legislativa y eso creo que no lo vamos a incluir. Solo vamos a incluir fe pública institucional y la fe pública extrajudicial, que es la fe pública. ¿Cuál es el fundamento de la fe pública? Bueno, pues hay un fundamento social. Ese fundamento social es la necesidad de la estabilidad y la armonía en la sociedad, ¿no? Que se necesita que haya estabilidad, que las resoluciones, que los documentos, que los contratos, pues se cumplan, que produzcan los documentos públicos. Por eso se habla de una estabilidad social, de una armonía social. Pero también tienen un fundamento jurídico. El fundamento jurídico va a ser dependiendo de la fe pública. Por ejemplo, la fe pública notarial la vamos a encontrar regulada. Ese sería el fundamento. La fe. Licenciado, disculpe, no se le escuchó el fundamento, es que se le sigue trabajando. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo resolvemos el notarial en el artículo 1 del Código de Notariado. La fe pública judicial la vamos a encontrar regulada en uno de los artículos comprendidos del 171 al 175.
Ustedes cuando lean estos artículos van a encontrar en qué artículo se encuentra regulada la fe pública judicial. Y ahí van a encontrar quién tiene la fe pública judicial, el juez, el secretario, el notificador, el oficial, quién tiene la fe pública judicial. Y ahí van a encontrar en estos artículos. Luego tenemos también la fe pública registrada. Y su fundamento lo vamos a encontrar en el Código de Comercio. Entonces, ese sería el fundamento. Hay un fundamento social, la estabilidad y la armonía dentro de un conglomerado social. Y el fundamento, ¿cuál es el campo de la fe pública? Va a ser el documento. En el documento se va a materializar la fe pública y vamos a encontrar que la fe pública no es público. Entonces, cuando nos pidan, defina la fe pública, ya sabemos que es una especie, ¿no? Si nos dijeran defina la fe pública notarial, vamos a decir que es aquella aptitud, aquella facultad que tiene el notario para robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que autoriza. Eso sería esa facultad, ¿no? Creo que tenemos, aquí me está reportando que es por la cantidad de estudiantes, pero realmente no son muchos. Hemos tenido más estudiantes en otras oportunidades. Han habido hasta 150 estudiantes a veces, pero tenemos ese problema, lo lamento mucho. Luego, si no hay preguntas, comentarios, dudas, pues solo nos quedaría cuáles son las formas de redarguir esa fe pública. El mismo artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que esos documentos que producen fe y hacen plena prueba son una presunción de veracidad. Se presume que son ciertos, porque las partes o la parte interesada tiene derecho de redarguir de nulidad los actos o contratos. Ya vimos la nulidad del instrumento público, vimos las clases de nulidad que pueden plantearse, nulidad de fondo, nulidad de forma, y la nulidad de forma es cuando el notario no observa alguno o varios requisitos de forma. Esos requisitos de forma los vimos regulados en el artículo 29, requisitos no esenciales, artículo 31, requisitos esenciales, y artículo 42 y 44, requisitos especiales. Si el notario no cumple, según el instrumento público, planteársele la nulidad de forma. Y en el artículo 1251 del Código Civil se determinan los elementos para la validez del negocio jurídico: la capacidad, el objeto lícito y el consentimiento que no adolezca de vicio. Eso sería una nulidad de fondo. Mientras que la falsedad, que sería otra forma de redarguir el instrumento público, la falsedad puede ser falsedad material, falsedad ideológica, que está regulada en los artículos 322 y 323. Tendríamos ahí terminado el punto número 6, salvo que hayan dudas, preguntas, comentarios, y entraríamos al punto número 7, que sería hasta dónde va a venir nuestro examen parcial. A ver, la responsabilidad, sí. Sí, porque para el final ya tenemos del 8 al 11. Y entonces va a llegar hasta la relación notarial. No sé si hay preguntas de la fe pública. Si no, pasaríamos al punto número 7 del programa, que se llama la relación notarial. Bueno. Para hablar de la relación notarial, por eso les pedimos que leyeran ustedes su contrato de servicios profesionales. Tenemos que hablar un poquito del Código Civil, perdón, del derecho civil en general. Porque acordémonos que los contratos, todos los contratos,
tienen tres elementos: el elemento personal, el elemento real y el elemento formal. Y como la relación notarial, es decir, la relación que el notario entabla con su cliente, se llama relación notarial. Es un vínculo jurídico contractual, por medio del cual se regulan los derechos y las obligaciones del profesional con su cliente. Esa sería una definición de relación notarial. Es el vínculo jurídico contractual por medio del cual se regulan los derechos y las obligaciones del sujeto agente, que es el notario, y el sujeto paciente, que es el cliente. Entonces, así tendríamos esa definición de relación notarial. Pero les decía que los contratos, dependiendo su naturaleza, porque acordémonos que hay contratos de naturaleza civil y hay contratos de naturaleza mercantil. Y dependiendo de ello y la clase de contrato, vamos a ver los elementos personales. El elemento personal va a ser las personas que participan en el negocio jurídico. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de bien inmueble, el elemento personal va a ser vendedor y comprador. Ese va a ser el elemento personal. En un contrato de mandato, mandante y mandatario. En un contrato de arrendamiento, arrendador y arrendatario. Así va a ser el elemento personal. Entonces, ese elemento personal tenemos que aplicarlo al contrato de servicios profesionales. ¿Cuál es el elemento personal del contrato de servicios profesionales? Pues lo vamos a encontrar regulado en el artículo 2033 del Código Civil. ¿Cuál es el elemento personal? 2033 del Código Civil. Y vamos a encontrar en este contrato, en el 2033, el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y toda diligencia, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por divulgación del secreto profesional. Ese sería el fundamento para determinar el elemento personal por parte del notario. Y en el artículo 2035, la persona que contrató los servicios, ahí está el otro elemento personal, la persona que contrató los servicios. Y entonces vamos a encontrar que el elemento personal del contrato de servicios profesionales va a ser el notario y su cliente. La doctrina le llama al notario sujeto agente y al cliente le llama sujeto paciente. Entonces ahí tenemos el elemento personal. El elemento real. ¿Cuál es el elemento real en los contratos? El elemento real es la prestación y la contraprestación, es decir, el objeto del negocio jurídico. En un contrato de compraventa de bien inmueble, la prestación sería el inmueble y la contraprestación sería el precio, la cantidad de dinero que va a recibir por el inmueble. Entonces vemos ahí con el elemento real. En el contrato de servicios profesionales, es decir, en la relación notarial, el elemento real es el intelecto del notario. Es lo que va a prestar su intelecto, sus conocimientos jurídicos, sus conocimientos científicos, sus conocimientos técnicos. Ese es el elemento real. Es decir, es la prestación. Y la contraprestación son los estipendios que le hieran
el arancel de notarios, que está en el artículo del 106 al 109 del Código de Notariado. Ahí está el arancel, porque esa es la contraprestación que va a recibir el notario a cambio de su conocimiento, a cambio de su intelecto. Ese es el elemento real. Y el elemento formal, 1524 del Código Civil. ¿Cómo vamos a contratar? Vamos a contratar verbalmente. ¿Cuándo podemos contratar por escrito? ¿Cuándo debemos contratar en escritura pública? 1524 al 1576 del Código Civil. Ahí están las formas de contratar. Y podemos contratar verbalmente, podemos contratar por escrito, podemos contratar por escritura pública, podemos contratar por acta levantada ante el alcalde. Ahí están las formas, cómo se puede contratar. Entonces, ese sería el elemento formal. Bien, para hablar de esto, pues yo les recomiendo que estudiemos bien el contrato de servicios profesionales y vamos a ver quién elige al notario. Hasta ahí nos quedamos en la otra sección, ¿quién elige al notario en la relación notarial? En Guatemala no hay una regla definida jurídicamente quién elige al notario. En la doctrina hay teorías para poder determinar quién elige al notario. Y vamos a encontrar en la doctrina la teoría del interés en riesgo. También le llaman algunos autores la teoría del interés en juego, pero yo creo que se interpreta más teoría del interés en riesgo. ¿Quién corre mayor riesgo en un contrato? Por ejemplo, en un contrato de compraventa de inmueble a plazo, ¿quién corre mayor riesgo? ¿El que vende o el que compra? Pues el que vende, porque si le pasa algo al que compra y no ha terminado de pagar, pues no le va a terminar de pagar. O si se queda sin trabajo o ya no puede pagar, ya no va a pagar. Entonces el que corre riesgo es el que vende. Y en este caso, él es el que tendría que elegir al notario para que autorice el instrumento público respectivo al negocio jurídico. Esa se llama teoría del interés en riesgo o teoría del interés en juego, así le llaman algunos tratadistas. Pero también existe la teoría de la confianza. Yo elijo al notario porque le tengo confianza. Yo elijo al notario porque sé quién es un notario responsable, es un notario pues, que cobra conforme al arancel y yo lo elijo por la confianza que tengo con el notario. Es la teoría de la confianza. En Guatemala no hay una regulación específica en cuanto a ello. El artículo 106 del Código de Notariado, pues sí regula algunos elementos en cuanto a la contratación al contrato de servicios profesionales. Porque el artículo 106 regula los notarios, así como las personas que soliciten los servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Ahí, esa es la parte que nos interesa. Además, no. Ese es el artículo 106 del Código de Notariado. Pero si vemos en el artículo 2026 del Código Civil, 2027 del Código Civil, vamos a encontrar, se parece. Aquí regula, 2027, los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Entonces, está esa otra teoría. El que paga, elige al notario. El que paga, elige al notario. Ustedes saben que el que paga, pues, manda ese por ahí en el derecho mercantil, pero esa es otra teoría. El que paga, elige al notario. En Guatemala no hay un precepto jurídico. El único, y tal vez necesito que se recuerden de la clase anterior, cuando vimos las finalidades de la función notarial. Acuérdense por qué les voy a decir esto. En el artículo 1824 del Código Civil,
vamos a encontrar algo relacionado con esto. Regula el artículo 1824 del Código Civil. Salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la escritura, los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los gastos de escritura. Y cuando uno estudia esto y dice uno, bueno, ¿y cuáles son los gastos de escritura? ¿Se recuerda cuando vimos el valor económico de la función notarial? ¿Cuáles son las finalidades de la función notarial? Seguridad, valor, y permanencia. Los tres elementos de la finalidad de la función notarial. Y cuando vimos el elemento valor, vimos que genera impuestos. Hay que pagar impuestos por los actos o contratos que contienen los instrumentos públicos. Ahí hay valor económico. Hay que pagar aranceles. Cuando inscribimos el testimonio en los registros, hay que pagar un arancel. Entonces ahí hay otro valor también. Y por último tenemos los honorarios del notario. Entonces vemos ahí que los gastos de escritura son arancel del registro a inscribir, impuestos a satisfacer del acto contrato, que puede ser impuesto del timbre fiscal o puede ser impuesto al valor agregado. Y por último tenemos los honorarios. Y por eso necesitamos leer del artículo 106 al artículo 109 del Código de Notariado, donde encontramos el arancel de notario. Y el decreto 111-96 del Congreso de la República, que contiene el arancel del abogado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué quiere que leamos el arancel de abogado? Bueno, primero porque les va a servir a ustedes, van a ser abogados y les va a servir. Por lo menos ya van a llevar una idea cuánto pueden cobrar. Pero dentro de lo que regula el arancel de abogados, hay un elemento que es para el notario. Entonces, lean esa parte. Acordémonos que ese decreto 111-96 tiene arancel de abogado, de procurador, de mandatario, de interventores. Si no quieren, no lean eso, solo lean el arancel de abogado. Y ahí van a encontrar algo que es para el notario. Pero yo les podría dar el artículo, lo que quiero es que lo lean ustedes, porque lo que nos falta es el manejo de la ley. Es el manejo de la ley. Entonces, hasta aquí nos quedamos en la otra sección. Solo voy a reiterar que para el examen parcial tienen que tener sus leyes al alcance. Solo se les va a dar 45 minutos y la plataforma cierra automáticamente el examen. Así de que no podemos perder tiempo, tenemos que concentrarnos en los artículos en que nos vamos a fundamentar. Ya le doy la palabra a Noemi, para poder responder dentro del tiempo que vamos a dar, 45 minutos, para que respondan su examen. ¿Sí? Tienen que estar pendientes. Yo les voy a mandar una prueba, les voy a mandar un pequeño cuestionarito antes del examen para que hagamos una prueba, que ustedes vean cuál es la plataforma que vamos a utilizar. Le escucho, Noemi. Sí, era con respecto a la plataforma. Es que usted mencionó el nombre, pero la verdad es que no se le escuchó mucho. No sé si lo podría repetir. Vamos a utilizar la plataforma Quilgo. Quill. Sí, esa es la que vamos a utilizar. Okay. Yo les voy a mandar ahí los datos y cómo vamos a comunicarnos. Vamos a hacer una prueba antes. Así es que les pido que estén pendientes, por favor. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien. De acuerdo. Les voy a enviar la nómina de estudiantes que pidieron dentro de los 3 días después de publicadas las notas, que solicitaron revisión de examen, y ya les pedí favor. La única condición es que sea con cámara abierta, por favor. ¿Sí? Que tengan muy buena tarde. Quedamos pendientes para nuestra próxima sesión. Yo ahorita me comunico con coordinación. Ya le doy la palabra a Astrid. Yo voy a comunicarme con coordinación
para confirmar fechas de exámenes y programar nuestra última sesión previa al examen parcial. Le escucho, Astrid. Buenas tardes, Lick. Mire, una consulta. Yo la verdad quería pedirle favor, si mi revisión la podría realizar el día domingo. Es que por motivos personales, pues no voy a estar este sábado. Está bien, yo comprendo, no hay necesidad que me explique. Dice, no, Perdón. entonces yo con mucho gusto se la doy el día domingo. Ay, muchas gracias, Lick. Yo voy a Gracias. buscar la lista y me escribe, porque ahorita se me puede olvidar. Yo mando la lista y usted me dice, por favor, el día domingo. ¿Sí? Está bien, Lick. Gracias. Stephanie. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, el día de mañana vamos a tener clase extra. No, mañana no. Mañana no vamos a tener. Mañana no, porque mañana empiezo las revisiones. Ah, pero entonces usted en dado caso de haber una clase extra, ¿usted nos va a avisar? Sí, yo les aviso, sería previo al examen, como lo hicimos la vez pasada, previo al examen. Ah, está bien, muchas gracias, licenciado. De acuerdo. Bien, que tengan muy buena tarde, que estén bien. Estudiar, por favor, como decía mi maestra de primaria, a estudiar los 3 tiempos. Le escucho, Claudia. Buenas tardes, Lick. Disculpe la molestia, ¿usted sería tan amable de compartirnos la presentación que pues ya no terminamos de ver? Bueno, ¿Perdone? es muy breve, se las voy a compartir, pero es muy Ok, breve. gracias. No nos faltaba, yo por eso la corrí, pero no nos faltaba mucho. Ya la voy a compartir Gracias. con usted, claro que sí. Fátima, le escucho. Perdón, licenciado, con una consulta, con lo que dijo ahorita de la revisión dentro de los 3 días. Yo le mandé un correo, pero nunca me contestó, entonces no sé si estoy en esa lista. Disculpe. No, la verdad es que no contesté porque hasta ayer se vencieron los 3 días. Entonces, como yo no contesté ningún correo de los que me pidieron revisión, solo espero que sean 3 días. Yo mando la lista en el transcurso de la tarde. Yo mando la lista para ver quiénes son los que van a poderse revisar el examen el día sábado. Ok, licenciado, gracias. De acuerdo. Tal vez como última información, la revisión de examen persigue lo siguiente. 1, que todas las respuestas hayan sido calificadas. Por eso necesito cámara abierta, que todas las respuestas hayan sido calificadas. 2, que la sumatoria esté correcta. Vean, yo les digo, puede ser que me haya equivocado en alguna sumatoria. Bueno, si me equivoqué, yo lo corrijo. Si no califiqué alguna respuesta, la califico inmediatamente. Además de eso, necesito que vean ustedes su forma de responder para que no cometan los mismos errores en el segundo examen parcial. Esa es la finalidad de darles la revisión a quienes pidieron revisión dentro de los 3 días siguientes a haberse publicado las notas. Muchas gracias por su atención, que tengan buena tarde y les estaré informando de la próxima sesión. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Feliz tarde para ustedes. Que estén bien. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, igualmente.